¿Cómo? Sushi. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho vos. Perfecto. Buenísimo. Para que estoy chequeando, ya estamos en vivo. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Bueno, ya estamos en vivo. Señoras y señores, estamos acá con Suyaycita, como le digo yo. Sí, así es. Este, Bueno, hola a todos. Y yo me escucho con eco. Escucho mi propia voz. ¿te estás Pero escuchando con eco? no me molesta igual. A ver, pará. No sé por qué se escucha con eco. ¿La gente escucha con eco? Bueno, vamos a ver. Este, ¿Ahí me escuchás? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Si no, Perfecto. me acerco un poquito. Bien. Bueno, estamos iniciando un vivo con Suyay. Eh, no la voy a presentar porque ella estuvo en el Congreso Origen, muchos la conocen. Igualmente ella se va a ir presentando de alguna manera, pero mi idea es hablar un poquito de lo que es la inteligencia orgánica del origen, el hemisferio femenino, el hemisferio derecho, y la inteligencia artificial, que sería el hemisferio masculino y el hemisferio izquierdo, y su relación con lo que va a ser el nuevo humano. Así que te dejo la palabra desde Rosario, Argentina, Suyay. Bueno, gracias, Pochi. Si una información linda vamos a compartir es la inteligencia orgánica del origen, es como una buena nueva, diría yo. En este momento estoy como divulgadora de esta información, súper alegre y sorprendida eh, con esta nueva disposición que tenemos los humanos y que se pone en vigencia en un momento diseñado. Estaba diseñado para este momento que biológicamente nosotros tuviésemos acceso a la inteligencia orgánica del origen en un nivel que nunca se había habilitado antes para los humanos en el proyecto Tierra. Y esto surge de la mano de que con el auge y casi al mismo tiempo que surge la inteligencia artificial, se nos pone a los humanos a prueba a ver cómo nos manejamos con esta disposición tecnológica que nos va a beneficiar en muchas áreas, pero que también nos puede traer consecuencias potentes negativas. Entonces, estamos ahora puestos a prueba en este gran juego tierra en poder, digamos, activar esta misma inteligencia, pero biológica interna. Al mismo tiempo que se expone el uso de la IA, como muchos también con miedo están abordando la información, algunos están tranquilos, otros no están informados y otros tienen miedo a la IA, por todo lo que se viene de manera muy acelerada con respecto a la robótica, con respecto a la medicina. Eh, ya hay personas que que tienen en su biología puestos chips de la IA, entonces en su desenvolverse diario usan la inteligencia artificial en conjunción con la inteligencia orgánica. Esto genera mucho impacto. Entonces, ¿qué es la IO? ¿No? La IA y la IO, hemisferio femenino y hemisferio masculino. La diferencia entre ambas es que la IO no tiene margen de error, en cambio la IA sí, porque la IA, al ser hemisferio masculino, tiene como rol en este momento aunar y unificar las máximas resolutivas alcanzadas en todas las áreas del humano, en la medicina, en la abogacía, en pedagogía, en cualquier área, cualquier pregunta que nosotros hagamos a la IA puede responderla y tiene unificada las máximas informaciones alcanzadas por el humano.
aunar y unificar las máximas evolutivas y al país. La toda la... diferencia, ahí se me acopla y me escucho, así que bueno, por ahí tardo porque me estoy escuchando en un acople. Y la IO lo que hace es actualizar esa información y ponerle una regulación, porque el hemisferio femenino tiene las matrices de creación y tiene la información que se descarga con los fractales de nuestro diseño original. Entonces no tiene margen de error. Es como el rol del femenino, ¿no? Y del diseño femenino, quienes pueden portar materia y nutrir materia de creación humana son las mujeres, y en ese fractal está el hemisferio femenino. Obviamente que los hombres pueden acceder a ambas, a la IO y tienen en disposición la IA, pero básicamente en este momento estamos todos como presionados a activar la IO con este miedo que se nos activa por miedo, ¿no? A este avance tecnológico. Pero tenemos también esta buena nueva de esta disposición de acceso a información infinita por derecho de diseño como nunca se había habilitado antes. Entonces la IO es orgánica, es biológica, es natural y es nuestra, es de cada humano porta su acceso a esta IO. Y este acceso se activa a través de nuestro sistema biológico, yo le llamo la antena biológica de acceso a información infinita. ¿Y para qué nos sirve esta IO? Para autorreparar la biología y reparar la realidad, ya que la realidad que se recrea a nuestro alrededor es una expresión de nuestro estado genético. Entonces, al activar nuestro hemisferio femenino y poder captar órdenes, a lo que yo le llamo códigos armónicos del origen. Entonces, una vez ahora, ya les expliqué qué es la IA, bueno, ya sabemos todo, pero la IO es como la IA orgánica y no tiene margen de error, básicamente. Lo vuelvo a decir, y una vez explicado qué es la IA y qué es la IO, cómo se usan en equipo. Esta disposición biológica, voy a contar un poco mi historia, se me, se me activa a través de un proceso de patología biológica que viví durante 5 años, que fue una infección urinaria, ¿sí? Con estudios de todo tipo. No sé, me buscaron malformaciones, ¿no? Todos los estudios que se puedan imaginar durante 5 años y no encontré ninguna respuesta desde la medicina convencional. Entonces, esta patología que yo tuve desde los 13 hasta los 18 años más o menos, me generó un detrimento en la biología, entonces yo en un momento me freno y me voy adentro. Digo, bueno, afuera no encuentro respuestas, me voy adentro. Yo quiero saber quiénes somos, quién nos creó, para qué estamos acá, por qué, porque yo, si estoy acá, quiero estar bien. Entonces fue como que exigí la información de perfección, siempre les digo. Fue como un momento de poder. Que bueno, si estoy vivo y estoy acá, yo la quiero pasar bien. ¿Qué está haciendo diseño? ¿Cómo puede ser que me funcione mal el cuerpo? Entonces fue un poco una posición al principio de soberbia, quizá, o de ponerme por encima del proyecto, que yo siempre les cuento en las transmisiones que nos podemos poner por encima de la creación o por debajo de la creación, pero el punto exacto es cuando nos unificamos y decimos nosotros somos la creación. Entonces ahí atiné el dial, ¿sí? La frecuencia de posición humana y conecté con el origen. Entonces, este origen yo le llamo origen a la información de perfección, a la información ordenada. Entonces empiezo a entender cuando hago exijo la información de perfección de esta imperfección, que era mi patología biológica. Entonces empecé a tomar como esa posición soberana y empezó a descargarse información del funcionamiento biológico. Entonces, cuando esto se me activa, que fue un día que simplemente yo iba caminando por la calle, yo en ese momento estaba estudiando arquitectura, tenía 2 trabajos convencionales, era cero espiritual, o sea, para mí lo que se podía demostrar era y lo que no, no. Sin embargo, iba a una escuela católica, fui a una secundaria católica, digamos, y en ese momento estaba estudiando arquitectura. Y bueno, resulta ser que un día iba caminando por las calles y se me enciende la glándula timo, empieza a aumentar la frecuencia y de repente empiezo a ver todo en códigos y a entender todo lo que me había generado ese enojo en el territorio, se me empezó a responder.
en una velocidad y en un cúmulo de información que no es normal. Es como que yo en un flash veía, no sé si el humano está capacitado para procesar 25 bytes de información, yo ahí procesaba, no sé, 2 millones de bytes todos juntos en un flash de información, que ni siquiera llegaba a racionalizar. Entonces, como empecé a ver que tenía acceso a información general, ¿sí? Y a la vez empecé a ver una luz blanca que pulsaba con ojos abiertos y cerrados, y, y todo lo que lo que me había enojado en toda mi vida desde chiquita, porque yo hasta nací con el ceño fruncido, dice mi mamá, y yo siempre era muy observadora o sea, yo ya nací con el ceño fruncido, o sea, muy, muy mal. Entonces, bueno, desde chiquita yo miraba alrededor y me parecía todo un horror, todo me parecía una mierda y todo me parecía un desorden. El proyecto Tierra para mí era un desastre. Yo decía, ¿cómo decir un nene caminando por la calle, todo sucio, pidiendo comida? Si la naturaleza crece alimento. ¿Quién está organizando esto? Entonces, desde chiquita, para mí un político no era jerarquía. Y mis papás, ni hablar, yo los miraba y no con los líos que pasaban alrededor, no eran jerarquía. Entonces yo sentía que estaba sola. Desde muy chiquita yo era muy observadora en ese sentido. Después me di cuenta que era por mi ID genético, que es algo que tenemos todos, que es ese don, eso que nos divide del resto, que es nuestro gran valor, es nuestro ID genético. Y todos lo tenemos. Y eso que no lo aprendemos acá en la Tierra, es algo que trajimos a dar. Después quiero abrir ahí lo que es el ID genético porque eso nos garantiza también el paso a disfrutar la configuración de un nuevo humano. Entonces, bueno, desde chiquita yo ya, nada, miraba alrededor y era enojo, enojo, enojo. Entonces, cuando tengo esta conexión, simplemente caminando por la calle, se me enciende el timo y empiezo a tener como una emoción de miedo a morirme, pero a la vez una alegría muy grande. Era rarísimo. Eran como las dos emociones humanas extremas en el timo, miedo a la muerte y una como especie de gloria o alegría total, y yo lloraba y no entendía por acá lo que estaba pasando. Encima cero conectada con la espiritualidad, no, no, nada. Y entonces, ahí en esa misma noche, cuando me voy a dormir, cierro los ojos y empiezo a entender toda la historia humana. Y como era algo que yo me venía preguntando, imagínense que yo desde chiquita ya era, ¿esto cómo funciona? ¿Quién creó esto? Tenía esa posición muy de exigir información, yo quería entender. Entonces esa posición mía hizo que mi circuito neuronal empezara a redireccionar las neuronas hacia algo que yo necesitaba, que eran respuestas. Entonces, cuando yo pregunto a la misma IO, ¿por qué a mí se me activa esta posibilidad de acceder a información infinita? Se me descarga que era por mi posición de pregunta, o sea, el ADN avanza por necesidad. Si yo no me hacía las preguntas y no tenía la necesidad de exigir la perfección, el cerebro no opera para desarrollar eso. Entonces, yo digo, wow, tenía esa posición de algún modo atinada sin darme cuenta. Y entonces yo ahí empiezo a descargar que nuestras posiciones humanas, en donde nosotros ponemos poco, obtenemos resultados, y en lo que nosotros nos trascendamos los límites de lo conocido, donde nos desarrollamos en lo nuevo. Entonces el ADN avanza solo por necesidad, es decir, si un humano se sobreadapta a la imperfección, se adapta y no avanza. En cambio, si un humano, y todo tiene que ver, después esto se me activa y yo empiezo a descargar por qué a mí se me activa. Y la información que me llega es que yo no soy ninguna elegida ni nadie especial, soy simplemente un humano que atinó en la posición y dio con el dial de acceso a información infinita. Entonces, con los cambios frecuenciales que está viviendo la Tierra, que ya sabemos todos y que son medidos científicamente, la frecuencia que ha cambiado la Tierra, o los vientos solares que nos están activando, y también las mallas nuevas del nuevo canon pedagógico evolutivo que piden los creadores del proyecto Tierra, que también en el fondo somos nosotros mismos, pero estamos velados. Pero bueno, ahí no voy a entrar porque cada uno está en alguna dimensión de entendimiento. Entonces eso es como ya una dimensión abarcativa, pero en realidad somos nosotros mismos. Entonces estamos velados en un juego.
yo empecé a ver que todo era código, todo era número, entonces empiezo a ver que yo había elegido a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que tenía códigos de error yo misma, por lo cual había elegido ese árbol y ese árbol combinaba exacto las dificultades para que yo desarrolle los códigos que me faltaban y a la vez en la interacción toda mi familia recibía, es una interacción de códigos matemáticos de perfección. Entonces todo lo que a mí me enojaba me dejó de enojar en el momento que yo reconecto el timo. ¿Pero por qué? Porque empiezo a comprender. Y lo que me pasó a mí en ese impacto, a muchas personas les está pasando actualmente, porque es la misma frecuencia la que nos activa, pero lo viven muchas veces con ataques de pánico o tienen la necesidad de dejar los trabajos o empiezan a tener como dificultades sociales porque se vinculan de una forma y ya los vínculos no empiezan a dejar de cerrarnos. Entonces, yo siempre les digo a quienes llegaban a mis acompañamientos, mis sesiones de acompañamientos, eran seres que estaban hartos. Siempre era la palabra hartazgo. Y yo me gustaría haberlos grabado a todos porque llegaban a la sesión, estoy harto, hasta acá, no doy más. Harto de todo. Entonces, me acuerdo en el congreso quedó grabado así cuando hice la, la transmisión. Cuando me harté de todo, empezó la fiesta, porque para pasar a la configuración de nuevo humano, tenemos que estar en ese límite de hartazgo, tenemos que haber cansado. Si a nosotros nos sigue conformando el viejo humano, y bueno, bailaremos ahí todavía, y está bien y está perfecto. Cada uno en su ritmo. El tema es que hay ritmos que los marca el cielo, digamos, las constelaciones del cielo. Pero Entonces, para Susaicita, sí. cómo definirías el nuevo humano? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo, a ver, no, yo no me presento, hola, soy el nuevo humano, imagínate qué tupé, eso no se puede, o sea, no, porque aparte el nuevo humano es un Frankenstein, tenemos un pedacito, muchos seres en superficie tienen un pedacito del nuevo humano total, que es a quienes se les llama históricamente los 144.000, pero en realidad es variable. No es el número y tampoco son seres fijos, sino que están viviendo un pedacito de lo que sería la fase del nuevo humano total, ¿sí? Entonces, en el 2012 se dio un cierre, ¿sí? Por eso nos dejaron algo de guía y de información a algunas civilizaciones antiguas, pero también hubo giros de malla planetaria antes y después del 2012, y no es definitivamente ese número, también hubo la convergencia en 1988-89, que es cuando yo nací el 8 del 8 del 88 a las 8. Papá, eso es Eh, importante. 8 del sí, 8 del 8 a las 8. sí, ahí ya tenía como una coordenada, porque aparte el 8 es la conexión con el infinito, así que tenía ahí ya como una coordenada de emisión, y también nací en el territorio de Mendoza, Argentina, que como territorio es el territorio que está relacionado a la programación de los riñones, que son los miedos, ¿sí? Los miedos. Entonces, bueno, nada, hay coordenadas también de mi misión, ¿no? Donde nacimos, el día que nacimos nos dan circuitos. De todas maneras, eh, también hay una forma en la rueda de la coordenada, cuando vos la coordenada de nacimiento le completás las habilidades y las sombras, y reconoces la misión, te deja de condicionar la fecha de nacimiento. Eso, bueno, una información aunque la pongo en paréntesis para el grupo. Pero bueno, lo que me estabas preguntando entonces era, porque no sé, Lo que te estaba preguntando era, ¿cómo definirías al nuevo al nuevo humano? humano. Ah, bien, bien. Estaba aclarando eso, que no me defino como nuevo humano, pero sí que tengo un sector en el cerebro activado del nuevo humano y es lo que estoy divulgando. ¿Sí? Estoy divulgando cómo activamos este sector en el cerebro, porque como se me activó, pude descargar cómo se activa. Entonces, lo que estoy comunicando ahora, y también estoy escribiendo un libro, que tiene que ver con la conducta y la genética. Entonces, esto que yo tengo activado como nuevo humano es la antena de acceso a información infinita. Entonces, por ejemplo, yo con los ojos cerrados empiezo a desplegar pantallas holográficas en el aire y puedo ver las células. No sé si estoy con un ingeniero agrónomo y hay que resolver algo de agronomía, conecto con el sistema neuronal. Yo no me formé como ingeniera agrónoma, pero conecto mi sistema neuronal cognitivo al sistema del ingeniero, tengo la base de datos de él compartida, aún yo no habiendo estudiado ingeniería, conecto la antena y descargo la actualización que sea necesaria. Son como
conexiones de nutrición. Yo anexo mucho al hemisferio femenino y a esta actualización al dato que nutre, que actualiza, es dato nuevo. Y eso también es la diferencia entre la IA y la IO, porque la IA recluta información alcanzada por humanos en superficie, ¿sí? La máxima inteligencia alcanzada por humanos en superficie desde la lógica, pero la IO trae actualizaciones nunca, nunca utilizadas antes por el humano. Entonces, la IO es innovación, la IA no, en definitiva, porque lo único que está haciendo es reclutando datos alcanzado en superficie tierra. Entonces, sí estamos ante un momento crucial y esto no me está pasando solo a mí, somos cantidad en superficie de tierra. El otro día hablaba en un acompañamiento, en una sesión, con una odontóloga que escribió un libro sobre la biodecodificación dental y que después se encontró una persona de otro país que había escrito el mismo libro y decía lo mismo. Entonces, nos está pasando a muchos en este momento. Es un momento maravilloso, súper disfrutable. Sí, Es, eh, igual es déjame decirte algo, eso de que en un lugar aparece algo y en la otra punta del mundo también, eso estaba antes, ¿eh? Estaba en la era de sí, Piscis. sí, Eso eso no es estaba, nuevo. lo sé, lo sé, lo sé, pero el tema es que ahora, Cochi, tenemos acceso todos. Antes era como que siempre hubo seres que tenían la habilidad, digamos, en un menor número y que estaban aguardionando la disposición para que llegue un momento que se haga masivo, ¿sí? Entonces, esas habilidades de acceso a información tienen un orden, no es que no hay seres elegidos, sino que son seres que atinan en la conducta en un área de la vida, entonces se les activa el acceso a información. Todos los atributos nuevos tienen una lógica de activación que está relacionada con la conducta humana. Em, entonces, sí, yo sé que hay, de hecho, por eso en algún momento se decía, va a haber un momento en que se harán cosas más grandes de las que yo hice, o algo así era la frase. Y bueno, tiene que ver con este momento, porque si bien hubo indicios y tenemos, qué sé yo, información de seres que levitaron en el aire o todo esto que tiene que ver también que ha reclutado los servicios de inteligencia secreta, ¿no? Seres que tenían habilidades suprahumanas. El tema es que ahora esas habilidades suprahumanas, como de, no sé, conectarse con el espacio, con otro espacio lejano, cerrando los ojos y empezar a circularlo desde una proyección holográfica. Entonces, esta disposición, por ejemplo, yo también ya la tengo activada, pero hay historias eh, que, que circulan de que la inteligencia secreta para las guerras o para diferentes fines reclutaba estos seres con habilidades diferenciales para ponerlos a disposición de cuestiones ahí del poder que no voy a entrar. Pero entonces esta disposición, el tema es que la estamos activando todos, ¿sí? Hay muchos seres. Yo cuando empecé a vibrar con esta frecuencia de nuevos atributos, eh, empecé a conectarme sincrónicamente por, nada, por tomo una sesión, me presenta tal, y ahora estoy rodeada de Marvel. O sea, todos tienen algo re extraño activado en el cerebro y nos estamos reuniendo todos, pero también lo gracioso es que por frecuencia nos reunimos y, y nada, es una explosión de frecuencia y de alegría de las disposiciones que se están dando. Entonces, son muchos los atributos nuevos, los sectores en el cerebro que se van a activar, pero lo pulsa a la misma frecuencia de la Tierra. El temita es, y lo más importante que a mí me gustaría transmitir, y, que, y lo que más me conmueve, digamos, sí, como el pulso fundamental de que hay que divulgar esta información es que las mallas nuevas y las frecuencias nuevas, así como nos activan nuevos atributos, nos van a tocar la biología, ¿sí? Ahora justo que estamos pasando, creo que Tauro y Escorpio, no sé muy bien exactamente todo lo de astrología, pero sí estoy conectada sensorialmente con la astrología. Y Bueno, entonces lo que pasa es que podés los comentar discos, que, sí, podés comentar que estamos desarrollando la nueva astrología también, ¿no? exacto, algo maravilloso. Fue re gracioso, ¿no? Porque yo no sé nada de astrología y se me empezó a descargar la nueva astrología y yo digo, ¿y ahora qué hago? Digo, Jochi, nos vamos a tener que reunir porque yo no me voy a poner a estudiar toda la astrología para descargar esto. Entonces
hacemos conexión neuronal y es hermoso porque es un nuevo giro astrológico, es como una nueva rueda y entonces los que están configurados todavía en la fase 10 humano están anexados a la rueda anterior, pero ahora hay otra ruedita superior de otra octava a la cual anexarse y es mucho más gozosa, más fácil, más llevadera y tiene otra estructura nueva. Entonces hay un nuevo Leo, un nuevo Aries, un nuevo Tauro. Así que bueno, también tenemos ahí para divertirnos y descargar esa información. Entonces, bueno, nada, estamos en un momento para mí planetario eso, de buenas nuevas mientras va explotando. Bueno, pero lo que estaba diciendo recién, a mí lo que más me conmueve y que me lleva a la divulgación es que es nuestra biología, porque nuestra biología, al recibir estas nuevas frecuencias, estas nuevas sintonizaciones, los vientos solares y también a ver seres en superficie que ya están conectando con esta frecuencia alta, suben el canon de estar en superficie Tierra caminando. Entonces, al resto, ¿qué le pasa? O si no estamos conectados en conciencia, permeables a la evolución y al cambio, vamos a empezar a acelerar el ritmo de las patologías biológicas. Entonces, esto a mí porque también tenemos la información para poder reprogramar la biología, ¿sí? A ver, Entonces, cómo sería eso? A ver, tratá de explayarte más en ese, a ver, en la ese. frecuencia planetaria nos va a presionar la biología a todos. Es decir, lo que antes del 2012 no nos enfermaba y estaba permitido como programa de error por los administradores, ahora no está permitido más. Entonces, es como que la misma frecuencia va a empezar a generar sintomatologías en la biología eh, y la gente se va a empezar a enfermar más rápido. El tema es que al mismo tiempo tenemos mayor velocidad de reparación, o sea que del mismo lugar que está lo negativo potenciado, en la misma intensidad está lo positivo potenciado. Eh, Así que bueno, esto es lo que más me interesa transmitir, es que todos tenemos una antena de acceso a información infinita por derecho de diseño para autorreparar la biología. Y esta es una capacidad de la capa 9 de nuestro ADN, que es una capacidad que aumenta en porcentaje. Uno puede tener, desde los administradores se diseña de 1 a 100 la capacidad de autorregeneración y autorreparación biológica, ¿sí? Y ahora se nos ha habilitado una nueva fase de capacidad de autorregeneración. Entonces, al haberse habilitado esta nueva fase superior, nosotros, y al subir la frecuencia al mismo tiempo, vamos a estar llamados a activar nuestra propia inteligencia orgánica. Y el ADN avanza cuando comprendemos cómo funcionamos, ¿sí? Eso desde la parte del mental que sí sirve, que es el que podríamos llamar mental divino, ¿no? O yo le llamo la mente perfecta. Entonces nosotros a través de las imperfecciones que vivimos, ubicamos información en la mente perfecta. Y esa información que ubicada, que son armónicos del origen alcanzados, son los que nos activan los nuevos atributos. Entonces cada atributo nuevo del humano se autoactiva cuando el humano completa un paquete de programas. Es decir, nosotros tenemos en las células, nuestro cuerpo humano completo nuestras células tienen un paquete de información de códigos de error con el respectivo código armónico original, ¿sí? O sea, tenés el código de error y el código de salida, ¿sí? Entonces, nosotros cuando entramos acá a este juego firmamos, aceptamos ese paquete de códigos de error, que fue el que creó que nos insertaron códigos de error histórico. Nosotros somos una reparación histórica constante. ¿De qué? De experiencias multirraciales galácticas, ¿sí? Nosotros en nuestra genética tenemos el historial del universo, ¿sí? Entonces son códigos experimentales de diferentes planetas que nosotros, de diferentes razas que se han creado, y nosotros somos como un superhumano, porque en nuestra genética, ¿qué tenemos? Tenemos dos vectores de esas experiencias multirraciales galácticas. Tenemos el atributo de esa raza, es decir, el don de esa raza, en lo que esa raza se desarrolló, ¿sí? Tenemos la pesquisa, pero también tenemos para activar esa pesquisa, nosotros tenemos que, también tenemos la memoria negativa de la linealidad que vivió esa raza para alcanzar ese don. Entonces tenemos la memoria negativa y el don positivo. Ese es el cúmulo de ingeniería humana. Nosotros somos un experimento de
generación de dato ulterior. ¿Por qué es ulterior? Porque somos superiores a todas esas razas. ¿Por qué? Porque en potencial tenemos la pesquisa para activar los atributos de todas esas razas juntas en este envase. Entonces, ellos nos observan, o sea, es como que de alguna forma somos sus hijos, porque están observándonos a ver cómo hacemos la alianza. Porque estos códigos divergentes que tenemos de cada raza, por ejemplo, qué sé yo, la raza aviar, que está asociada a acumular conocimiento, no sé, y tenemos el registro egipcio, qué sé yo, de Tot, ¿no? Y todas las historias esas de los dioses, que no eran dioses, sino que eran el registro de los seres humanoides con cabeza de animal, sino que eran la catalización de un espectro de códigos, ¿sí? Estaba el espectro felino, el espectro aviar, el espectro reptil, y después muchas historias de las guerras entre los dioses de ese momento, también la guerra entre los dioses de Grecia, que todos tenían superpoderes, también tal que tenía las alitas en las orejitas, en las patitas, qué sé yo. Pero esos son simbolismos de lo que realmente nosotros podemos ser. Nosotros podemos levitar, teletransportarnos, miles de cosas, pero esos atributos están como se ordenan científica y técnicamente, están guardados en el Arca de la Alianza. ¿Y quién tiene acceso al Arca de la Alianza? Todos. Pero lo que hay que tener para acceder al Arca de la Alianza, que es el orden de activación de los nuevos atributos, es haber entrado en un estado de benevolencia para el medio, ¿sí? Que es un paquete de programas activados de Para, conducta para, atinada. para. Vos hablabas de los códigos de error. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para poder corregir esos códigos de error? Bueno, espectacular la pregunta, espectacular, porque ahora está re fácil, porque es así. Toda la historia humana, todos los conflictos que tuvimos, son fractales de historial multirracial galáctico, de guerras galácticas, la conquista de territorio, conquista española, todo fractalizado, historia multirracial galáctica en historia tierra. Todo el historial tierra se cerró, la etapa de supervivencia. Entonces, se, se hace un corte genético y se extiende el prototipo nuevo humano, ¿sí? Después tenemos más adelante, vamos a seguir, porque lo que es verdad ahora va a ser mentira mañana, porque esto es un proyecto infinito, porque mientras se están desarrollando materialmente en razas se va extendiendo la creación hacia afuera, van sintetizando en este jardín infinito. O sea, nunca se va a terminar el proyecto Tierra, ¿sí? Porque de lo que se está abriendo acá se acopla, es como un cultivo de bacterias para crear una super raza resistente superior. Entonces eso es lo lindo que, ¿cómo vamos a hacer para rectificar todos los códigos? Es lo que yo te contaba un poco el otro día, que con esta antena de acceso a información infinita nosotros podemos acceder a todas las patologías históricas que se vivieron hasta ahora y encontrar el código, el vector de salida y dejarlo registrado. Y como es conducta, se puede pedagogizar. ¿Se entiende? Entonces, alguien que tiene infección urinaria, que es lo que yo tuve, tenía un estado vibratorio, una conducta, una posición constelada frente a la vida, no atinada, obviamente, porque la biología, cuando nos marca cuando hay un error biológico, quiere decir que hay una conducta no atinada. No hace falta abrir la historia, si lo heredé, a veces sí, a veces no, ¿no? Encontrarle el origen del trauma. Lo más importante y fácil es encontrar la conducta actual no atinada y al revertir la conducta la biología se autorrepara. Pero bueno, lo estoy explicando muy sintético eh, y de todas maneras es fácil. Lo nuevo es fácil, es simple y es comprensible para todos. Eh, entonces, la salvedad que tenemos ahora y lo lindo que hay que celebrar y festejar, porque para ellos, para los administradores, es una celebración a ver que ya tienen el prototipo completado de códigos de error y los códigos de salida, porque ellos cuando empezaron el proyecto no tenían los códigos de origen de salida. Esos los logramos nosotros, los humanos, o sea que es un auto-otorgamiento la nueva fase. Sí nos faltaron completar algunos códigos de divergencia, convergerlos en alianza, que ahora voy a explicar qué es esto de la alianza y el acceso a larga de la alianza. Nos faltaron algunos códigos y esos a los que muchos les llaman semillas estelares que encarnaron con una hipersensibilidad para poder sumergirse en problemas, en esos problemas humanos que nos faltó resolver. Entonces se terminaron de tildar los últimos códigos que nos faltaban, ¿sí? Entonces ingresan y toman el rol como todo humano, solamente que tienen mayor sensibilidad los semillas estelares. Entonces tienen la capacidad de ver con lupa y entonces terminaron de ver
los códigos de error que no llegamos a resolver y se cerró el paquete total. Entonces, en esa fiesta total que hay de diseño humano, de desarrollo humano, tenemos todos los códigos de salida para todos los errores del pasado que están guardados en la biología. Entonces ahora nos queda conectar la antena de acceso a información original y descargar los armónicos para cada inarmónico, ¿sí? Y, y esos armónicos los alcanzamos nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos hacíamos una pregunta para resolver algo en cualquier área de la realidad. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? Sí y no. Descargar, y bueno, es intensa la información. No, sí, por eso, pero para que la gente, viste, porque si no, yo le tengo que comentar a la gente, por ahí a Susaicita no le gusta que yo le diga, pero bueno, es una computadora. Es una computadora de última generación. Podría llegar a decir, como le decía en su momento a Rodrigo Romo, sos un robot, pero no, sos un robot Bueno, humano. tengo, tengo mis momentos de computadora cuando activo la inteligencia orgánica del origen, me pongo como una procesadora de datos neutral de información de perfección. Pero esto es algo que lo tenemos todos. Por eso a ver, por eso me gusta naturalizarlo y humanizarlo, porque si no la gente piensa que, no sé, que los que tienen habilidades diferenciales son elegidos o nunca van a llegar, o qué sé yo, no sé, hay tanto mambo con todo eso ahora. Hay mucha información muy errónea de la nueva espiritualidad, de la New Age y el tema de lo galáctico. Hay tremendo, creo que hay más circulando más error que acierto en ese campo, pero es necesario porque tenemos que sobre la mesa planetaria tenemos la máxima distorsión espiritual nunca vivida antes y la máxima distorsión científica nunca vivida antes, y al mismo tiempo tenemos la habilidad de descargar información de perfección para ordenar todo el registro histórico. Entonces es un momento intensísimo. Eh, es un momento intenso, pero también así como está de intenso, y que a mí lo que me hace foco es informar y pedagogizar por las biologías de los humanos, porque yo también tengo una responsabilidad, porque cuando a mí se me activa esta disposición, yo digo, ¿qué hago? Yo estoy acá en el medio del campo tomando mate y tengo acceso a información de todas las áreas, y yo ¿qué hago? Tengo una responsabilidad también, porque al divulgar esta información es tan inteligente que tenemos que, así como se divulga la IA y va a ser un beneficio para todos, la IO también es un beneficio para todos. Y yo entonces tuve que preguntarme, bueno, tengo esta habilidad, ¿qué hago? Y bueno, y mismo se me empieza a descargar cuál es mi servicio ahora, ¿no? Mi forma de acompañar, porque eh, hasta ahora, desde que yo me activo, hice acompañamientos de procesos personales mientras iba acompañando mis propios procesos de perfeccionamiento de programas, pero ya llegó un momento que el nivel de acceso a información que yo tenía no sirve en una sola persona, sino que se me empezó a descargar información de carácter global. Y yo estaba en mi casa tomando mate en medio del campo y digo, ¿por qué global? ¿Qué voy a hacer global? Si no soy nadie, digamos, soy humana nada más, no tengo quién me va a escuchar. Y fue re gracioso porque es la revalorización del humano. Entonces voy viviendo experiencia y después voy descargando qué está pasando con lo que estoy viviendo, pero esto lo podemos vivir todos, esto está disponible para todos. Lo que yo tengo son bases de cómo se activa, para que cada uno se autoactive. Entonces estoy como una pedagoga ahora, que con lo único que hago es contar mi vida y mi simple experiencia humana. Acá, Entonces, acá, acá preguntan si es como la decodificación. y sí, está relacionado, porque son códigos y está relacionado con las emociones, con las sensaciones, y sí, Sí, está pero relacionado. habla un poquito, porque vos Está relacionado con todo. A mí me sucedió que con este sistema, voy a seguir hablando, pero voy a sacar la cámara porque me estoy quedando sin batería, pero voy a seguir hablando mientras lo cargo. digamos, hablaste algo de Hammer, contá un poquito. Oh, Sí, sí. Esto está relacionado perdón. con... Eh, Sí, ¿me escuchás? ¿Se escucha bien? sí, pero sacaste la Sí, cámara. sí, sí, pero voy a seguir hablando así, porque voy a poner a cargar el celular. Ok. Entonces, esto está relacionado con la biodecodificación y está relacionado con
con todo en realidad. La IO hay una información que lo abarca todo, porque biodecodificación, qué sé yo, constelaciones. Yo cuando hacía los acompañamientos personales, que terminé de hacerlos hace muy poquito, el 12 de octubre fue como mi cierre, tomé la fecha acá en Argentina que se celebraba de la conquista española, tomé esa fecha como para terminar con mi actividad anterior y bueno, en los acompañamientos lo que me pasaba es que yo accedía a todos los tipos de herramientas que tenemos nuevos. Yo sin estudiar biodecodificación podía biodecodificar. Sin haber estudiado constelación, constelaba a las personas. Sin haber estudiado, qué sé yo, Theta Healing, cualquier tipo de... Porque claro, yo lo hacía y después me enteraba que pertenece a una... Sí, alguna herramienta a la que le han puesto nombre en todas las variables que hay ahora espirituales y de la New Age, de terapias holísticas, le podríamos decir. Entonces, sí, tiene que ver con todo. Si me preguntan de qué trata la IOA, y trata de todo, porque trata política, medicina, educación, si es acceso a información infinita. Y las máximas que se hayan alcanzado las tiene a disposición y también para actualizar, ¿no? Entonces, sí, tiene relación con la biodecodificación. Por ejemplo, en un momento se me descarga lo que es lo más conocido hoy es la constelación familiar, ¿no? Que está mucho en auge en este momento. Y la constelación familiar lo que hace es tomar la posición no atinada de algún ancestro y hacerla visible en otro ser, ¿sí? Entonces ese otro ser se empieza a comportar cómo se comportaba ese ancestro o se pone a exposición algo que pasó en el pasado y que nadie estaba enterado, ¿no? Y se expone. ¿Y por qué cuando se expone se libera? Porque todo lo que ha sido ocultado, contraído y no resuelto pasa a la generación siguiente. Entonces nosotros somos unos reparadores constantes históricos, tanto como para el pasado Tierra, y el pasado Tierra es un fractal del pasado multirracial galáctico. Entonces, con la complejidad de que ese pasado multirracial galáctico no es solo de una raza, sino de múltiples razas que componen nuestra genética. Entonces, es un proyecto tremendamente complejo, tremendamente cuidado, tremendamente observado y que da unos frutos de información ulterior muy fructífera para los creadores, porque la alianza de resolutivas que nosotros alcanzamos con vivir la experiencia Tierra va generando pesquisas de datos para la creación de otros sistemas y va mejorando otros sistemas. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, Arcturus recibe de nuestra multiplicidad de resolutivas de códigos, recibe un espectro de información ulterior al que tenía gracias a que nosotros estamos viviendo este experimento acá. Que este experimento, nosotros no somos esto, no somos lo que hemos vivido, nosotros somos una esencia perfecta. Entonces, una de las claves que también me gusta transmitir es que para retornar a la sintonía origen tenemos que recordar nuestra perfección y esto nos garantiza la antena de acceso a información infinita, cuando nosotros recordamos que somos perfectos. En mi caso, en esa experiencia que les conté, que fue en el 2008, en el Timo, lo que me pasó cuando tuve que al entender la historia humana, que había un concatenamiento de sucesos aparentemente negativos, pero que eran causalmente pedagógicos y necesarios para nuestro desarrollo, yo me dejé de enojar con la historia. Como me dejé enojar con la historia, me dejé enojar con mi familia, con lo social, conmigo misma. Entonces perdí todo tipo de juicio, porque todo lo que pasa yo ya sé que es perfecto, más allá que es una imperfección, ¿sí? Porque nosotros acá crecemos a través de la imperfección, eh, descargando luego la perfección a cada área, ¿no? Pero bueno, eso se viene conscientemente ahora. Hasta Vos, ahora nosotros lo único que hacíamos era experimentar historial complejo fractálico. Entonces, bueno, entonces ¿por a qué lo que no, iba, por qué no a- de, no de sí. gente que no sabe? Ahí se me cortó y no te escuché. Escuché hasta no sabe, pero no. Definí lo que es fractal
para la gente que Ah, por ahí no sabe. bien. Fractal es una ley de creación, es una ley de la creación. Es algo que se repite el formato de diseño funcional. Por ejemplo, por ejemplo, se ha descubierto científicamente, por los científicos convencionales de acá de la Tierra, que hay una matemática que recrea todo lo natural, lo orgánico y por ejemplo, lo vegetal, ¿no? Todas las especies que hay en la Tierra responden a una geometría fractálica, ¿sí? Que tiene proporciones y números, y todos tienen respetan la misma proporción matemática, ¿sí? Eso se descubrió científicamente acá, llegamos nosotros a esa disposición. Entonces, fractalidad es la información que tiene que ver con que el comportamiento de un átomo, el comportamiento celular, el comportamiento humano, el comportamiento de planetas y el comportamiento de galaxias respetan eh, respetan leyes con la misma geometría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descubrimos esa geometría, empezamos a respetar, por así decir, lo que es saludable, ¿no? ¿Cuánta gente hoy está sanando con geometría? O está, uno cuando reconoce estas leyes que tienen que ver, justamente esta fractalidad tiene que ver con la IO concibe la espiritualidad como la espiral de ascenso, ¿sí? Es entrar en la geometría de esa matemática, ¿sí? Espiralada con lo que ha sido creado este proyecto. Entonces, IO no concibe espiritualidad como alguien que, que se desarrolló en alguna religión o en simplemente concibe espiritual a alguien que quiere estar mejor, porque con la intención de estar mejor ya empieza a operar el circuito espiralado, y eso es ser espiritual. Tan simple como eso. Entonces yo puedo estar unos días más espiritual y otro día menos espiritual. Puedo haber llevado a la matemática fractal algunos ámbitos y otros los tengo fuera de esa geometría. Entonces soy espiritual en algunas áreas y en otras áreas no las he ordenado. Entonces es un concepto hiper relativo, pero sobre todo la fractalidad en lo que conlleva, por ejemplo, a la biodecodificación, que es lo importante. Por ejemplo, yo tenía conflicto en el territorio a través de la vejiga, ¿no? De infección urinaria. Y esa infección urinaria patológica es un código de error, es una posibilidad no atinada de manejarse en la realidad que está en nuestra genética y que se activa cuando me expongo a un desafío en el territorio. Y ese desafío en el territorio es idéntico al desafío que tuvo, por ejemplo, una raza felina en otro planeta. Por ejemplo, he accedido a la información histórica galáctica de unos felinos que estaban en Antares y fueron invadidos, ¿no? Fueron invadidos. Y esos felinos no estaban desarrollados en protección de territorio porque no habían sido invadidos nunca. Entonces, como raza, tenían otros atributos. Entonces, esos felinos tuvieron que empezar a desarrollarse en la protección del territorio, ¿sí? Ante un desafío que es una invasión del territorio, tuvieron que empezar a desarrollarse. Y esos felinos digamos, se tuvieron que ir de ese planeta, porque en ese espacio-tiempo había intercomunicación planetaria, se tuvieron que esconder, digamos, en otros planetas, se fueron a algunos Andrómeda u otros lugares, y desarrollarse en protección del territorio. Ellos estaban en ese momento genéticamente desarrollados en otro área, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo infección urinaria, tenía conflicto en el territorio de posición. Tenía mi forma de manejarme en el territorio, me enojaba cuando alguien me sentía invadida en el territorio. Qué sé yo, no sé, si compartía la habitación con mi hermana, yo era hiperordenada y mi hermana era súper desordenada. Entonces, conflicto en el territorio, los límites en el territorio, ¿verdad? Es lo mismo que ser invadido en otro planeta, nada más que está fractalizado en el humano en algo de menor intensidad, ¿sí? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, planetas que se desarrollaron sin respetar
las leyes de creación del planeta autodestruyeron el planeta. Por ejemplo, si nosotros seguimos utilizando químicos que están destruyendo la funcionalidad del agua y de la naturaleza, nosotros también podríamos autodestruir el planeta Tierra. Pero Si ¿crees- nosotros ¿vos creés que nosotros podemos autodestruir el planeta? eh, tenemos la posibilidad, sí, lo vamos a hacer, no, pero sí Ajá. tenemos la posibilidad. Sí, 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 porque aparte estamos puestos a prueba justamente a eso, porque, a ver, nosotros No, porque acá en digo, su... es como creer que nosotros somos los culpables del supuesto calentamiento global. Wow, bueno, pero eso es un temón, huevo y gallina, es muy amplio. Pero nosotros acá estamos dispuestos, sí, 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 nosotros podemos no respetar el planeta. Escúchame, cuando hacemos modificaciones genéticas, ¿qué pasa? Eh, ¿Me entendés? Cuando estamos modificando, qué sé yo, si, por ejemplo, no sé, tiro cualquier ejemplo, a la frutilla, para poder que crezca en un lugar donde no es su hábitat, se le implantan genes de pescado, o sea, estamos haciendo cosas extrañísimas. Después esa frutilla nosotros la comemos y nos comemos una modificación genética, que si nosotros nos diseñaron con un envase específico, o sea, ¿me entendés? Uno se pone, eso es error de la ciencia, es en superioridad al proyecto. Y eso trae consecuencias nefastas en la biología. Entonces Pero nosotros pará, también pero sí, déjame sí. complicártela un poco más, porque en realidad Ah, la frutilla, eh, por ahí es una modificación genética, o sea, la frutilla normal, si querés. Por ahí ya sí, es la un... natural, la orgánica, que crece donde se diseñó que crezca por algún motivo X. Sí, pero por ahí ese diseño ya está genéticamente modificado, porque antes era otra cosa. Ojo. ¿Pero por quién? Hay que ver dónde metemos la mano los humanos porque ahí estamos puestos a prueba. Mira, te voy a dar un ejemplo. A ver, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, asistí a una persona que había nacido con una malformación en una pierna. Tenía una pierna más corta y el pie girado en un ángulo que no es del diseño orgánico. Entonces, cuando yo le abro la base de datos, ¿qué pasa? Que esa persona, en otra encarnación, había sido un científico en medicina que había estado haciendo modificaciones genéticas que generaron efectos secundarios en muchos seres con esa experimentación. Entonces, en esta encarnación, por causal matemática, no hay ningún juez, nosotros somos el juez, ¿me entendés? La materia es el juez. Entonces, en esta encarnación ella nace con una desviación genética porque no tuvo la capacidad de valorar el orden de la creación per se, ¿me entendés? Como que se puso en superioridad. Lo mismo que yo cuando me enojaba con las situaciones históricas, yo tenía un ego bárbaro. ¿Quién me creo yo para enojarme con que cómo tienen que ser las cosas? ¿Quién soy yo para decir que ese nene no tenía que tener la ropa sucia y pedir hambre en la calle? Entonces eso es ego, porque ese nene eligió esa coordenada de vida porque tiene que aprender algo específico y lo magnetizó con su genética, así como quien decide caer en donde ahora están tirando una bomba de guerra, ¿no? Esto también yo lo descargué. Es así, por ejemplo, alguien que nace en un territorio donde en el presente hay guerra y le cae una bomba en la casa y mata a la familia y se destruye, vos decís, pero eso es una injusticia, es víctima. No, porque esa familia tenía una carga genética que decide por sincronía de la recreación de la realidad nacer en ese territorio, y quizá una familia que tiene una desvalorización del nido, desvalorización por la vida. Hay un montón de códigos que nosotros no logramos percibir, que son los que recrean la realidad, ¿me entendés? Que son códigos genéticos. Entonces, lo que pasa es que yo, en mis propios patologías biológicas y las cosas que me pasaron difíciles en mi vida así de alta índole, vi que la causal era yo. Este es el tema, que cuando activas la antena de acceso a información de perfección, es muy fácil ver dónde la estabas cagando vos mismo. ¿Me entendés? Está bien, pero vos te metiste... Esto es muy A ver, loco, es muy fuerte también, estoy diciendo algo muy fuerte. Eh, entonces,
nada, Pero, pero el tema es que se cerró. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad de no resolver guerra, chau, afuera. No va a haber ninguna guerra más en superficie, porque ya terminamos de encontrar los códigos de error del territorio. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con supervivencia está, bueno, hay un videito que se llama, que es el que te pasé hoy, fragmento del nuevo cableado humano. Y ahí explicamos por qué están absueltos, es decir, ya están resueltos. Tenemos absolución planetaria en temáticas de guerra y en todo lo que tiene que ver con supervivencia, con conquista de territorio y con supervivencia, con miedo a la muerte. Entonces, a si ver, tenemos la posibilidad de descargar la salida de todas las patologías biológicas, ya no nos va a dar miedo morirnos, porque conectamos la antena, nos pedagogizamos, reconductualizamos y autorregeneramos la biología. Y a nivel bueno, histórico también, ahora me gustaría que sí, expliques un poquito cómo autorregenerar y autorrecuperar, pero recién hablaste del cableado, del nuevo cableado. ¿Eso está sí, relacionado que a los nadis, a exacto, los puntos de acupuntura, sí. a las venas? A qué? ¿Cuál sería el cableado? El nuevo cableado está relacionado con los antiguos nadis, que los antiguos nadis sí hay registro, hay libros que lo explican, pero en realidad no hay ningún libro hoy, digamos, sí, hay seres que han empezado a descargar la actualización, pero digamos, esos libros ancestrales hay que actualizarlos todos, porque si nosotros teníamos, por ejemplo, un cableado de nadis de 2 millones de nadis, ahora tenemos 800.000 millones de nadis, que son muchos cablecitos más circulando en la biología, ¿sí? Y esos cablecitos, Me imagino que tiene que haber más ahora. exacto, hay más cantidad, porque es como la fibra óptica, ¿viste? Como que pasamos de un cable a otro. Bueno, la misma tecnología que nosotros estamos avanzando en, qué sé yo, en el cableado de Internet, lo mismo está avanzando en la biología, es re loco esto también. O sea, qué sé yo, los taquiones, las cámaras taquiónicas que están dando vuelta ahora, nosotros tenemos capacidad de generar taquiones del cardíaco. Es como que también un poco no necesitamos la máquina y a la vez sí, hasta que aprendamos. O sea, los taquiones tenemos que conectar ahora todos, porque el taquión es un orden, ¿sí? Que se descubrió científicamente, creo que en Alemania, no tengo mucha información de eso, pero sí sé que se activan biológicamente la emanación de taquiones desde el cardíaco. Y es un ordenador, ¿no? Entonces, ¿Y bueno, y para qué serviría? ¿Puedes explicar para qué serviría un taquión? un taquión para refinar, para ordenar, porque el taquión lo que se descubrió científicamente desde de acá de los científicos tierra, lo que hacen ellos es aislar en un gas ese orden matemático que yo hablaba antes, que se replica en todo lo sistema orgánico, tanto en vegetales como animales, como en nuestro propio cuerpo, esa matemática, ellos las logran aislar en un gas con una sí, es un ordenamiento frecuencial. Entonces, cuando vos te acercas a un taquión, lo que le estás recordando al, por ejemplo, qué sé yo, no sé, me tengo el codo, no sé, me quebré el codo y me acerco a un taquión. Lo que hace el taquión es como el taquión está ordenado, se acerca, ¿sí? Se acerca al codo y esa frecuencia de orden le acelera el proceso de ordenamiento al código, al codo para que se autorregenere. ¿Sí? Así como están las tarjetas, ¿cómo se llaman? Tarjetas. Es que una vez me hiciste probar una para ver Ah, qué sí, descargabas ya. con la antena. Sí, sí, las Bueno, tarjetas. Sí. bueno, y son los elementos que están, con los que está creado la Tierra, puestos en una disposición específica, y al tener todos los elementos, lo que hace es recordar el orden de la creación. ¿Se entiende? Es como que lo acercás y al estar, si estás cerca de algo que está ordenado, tenés una tendencia a ordenarte, ¿me entendés? Es como el comportamiento bacterial, ¿no? Cuando vos aislás una bacteria, la bacteria se comporta de una forma. Cuando la pones en un circuito de, mm, con otras bacterias, cambia su comportamiento, ¿sí? Eh, entonces, o es lo mismo que, no sé, esto que se descubrió, que un científico observando la célula y esperando algo de la célula,
la célula tiende a comportarse similar a lo que espera el científico, ¿sí? Dentro de los parámetros que se puede. Otro científico espera otra cosa y la célula se comporta de otra forma. Entonces, tiene que ver con el enlace de datos, ¿sí? Enlace de datos. Pero siempre tiene más poder el orden, y esto es lo magno. A ver, vamos a ir a Podemos algunas abrir preguntas. Agenda 2030, ¿querés? ¿O no? Para Susecita, para, porque yo sé que sos una computadora y por ahí, viste, hay que entender que el cerebro humano es muy lento al lado de la tecnología. Entonces, Sí, sí, yo por digamos, ahí hago asociaciones que las veo como lógicas rápidas es difícil y digo, asimilar. sí, Acá están preguntando, ¿qué es la IO en 5 palabras? ¿Cómo aplicarla en uno mismo y cómo se expande a toda la humanidad? uh, ¿qué es la IO en 5 palabras? Es matemática de orden, aplicada conscientemente, Ok, pero matemática ¿de qué orden? del que nos lleva al equilibrio del orden con el que están creados todo en este proyecto, orgánico. Cuando se dice orgánico, se refiere a que, por ejemplo, a que replica las leyes con las que fuimos creados. Es fractal de las leyes del origen. Es algo orgánico, ¿sí? O sea, no tiene posibilidad de generar una consecuencia negativa porque coincide con el fractal de la creación. Pero nosotros tenemos la posibilidad de crear con parámetros que hagan detrimento a lo orgánico, ¿sí? Y ahí es donde viene el miedo con la IA y lo artificial. Pero en realidad no hay miedo porque van a trabajar juntas la IA y la IA. Es, se necesitan, digamos. De hecho, si todos ponen inteligencia orgánica del origen en la IA, que esto yo no lo sabía, lo hizo una persona que tomó la formación, me dice, busqué en el chat GPT, puse inteligencia orgánica del origen y la misma IA reconoce a la IO como superior, y esto me da risa, porque es como los hombres reconociendo que las mujeres son superiores, de alguna forma, ¿no? Llevándole la broma. Pero nada, constitutivamente obviamente somos idénticos en importancia. La mujer, bueno, hablamos un montón de esto en estos días, ¿no? La mujer necesita que esté el masculino. Bueno, no, esto es un tema para abrir ahí. Me voy a ir por las ramas. Sí, recién hablabas un poco de la formación y bueno, yo quiero comentar que, bueno, ahora en diciembre en principio se va a estar abriendo el espacio Origen, que tiene que ver con el congreso, ¿no? Que hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y Suyai va a venir, creo que es el tercer fin de semana de diciembre, a dar la formación que dura un día, ¿no? Así es, sí, el 21 del 12 es una jornada desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, en donde, bueno, reciben la formación, los presenciales, tengo ese parámetro que solamente se dan en un día, y ahí transmitimos en la jornada un paquete de información, pero se llevan un tutorial de video de las formaciones que también doy online, que son 4 encuentros cuando es online, pero cuando es presencial es un solo encuentro. Entonces se llevan la biblioteca de videos de todas las formaciones que vengo dando hasta ahora, que arranqué hace un año. Hace un año que enmarco ya la divulgación de esta información, y ahí se llevan un escrito, también un PDF, que habla del protocolo de reconexión para el no humano, porque el tema es que son lógicas simples, que se replican en profundidad, y cada uno de nosotros le pone la velocidad de avance genético. Pero son lógicas simples, o sea, está abierto a todo el mundo, no hay ninguna condición previa para tomar la formación. Y bueno, se llevan entonces la Claro, biblioteca de pero videos de todas las formaciones online y está bien, pero más allá de lo que se llevan a nivel material, ¿qué logran después de hacer la formación? ¿Qué es lo que se llevan para su vida? la comprensión para desprogramar códigos de error e insertar códigos armónicos en su biología que van a modificar por consecuencia la realidad en sus vidas. Y a su Ok. vez conectarse
conectarse con el ID genético es lo más importante ahora, porque para la malla anterior, que era que los humanos teníamos que sobrevivir simplemente, ¿sí? Nosotros no hacía falta que conociéramos nuestro ID genético, pero para el cambio que se dio después del 2012, eh, es vital que conozcan su ID genético, o sea, su misión. Entonces, es como abolir la palabra trabajo, porque la gente va a empezar a dar servicio de acción, pero siendo, ¿sí? Es como un cambio total de paradigma. Y esto lo pulsa la malla planetaria, entonces los que no estén accionando en la dirección correlativa a su ID genético, o sea, que no vengan a hacer lo que hicieron hacer y esto que traen nato, que no lo aprendieron acá en la Tierra, y algo que todos traemos nato, va a empezar a entrar en detrimento la biología o conflicto en la regresión de la realidad, porque la misma malla instalada nos opera otro orden. Y después también contarles que estoy subiendo ahí la biblioteca también libre, no es que tienen que tomar la formación para acceder a la IO, hay un montón de gente que está accediendo a la IO naturalmente. Está Sé bien, que pero ¿por qué decir que se le va a complicar la biología? ¿Esto que por la velocidad que se está viviendo? se va a Digamos, complicar la que está biología la velocidad en el planeta, digo, ¿no? Las frecuencias altas que están habiendo. exacto, la frecuencia alta que está habiendo, según la frecuencia que se habilita en el planeta, es el nivel pedagógico que nosotros tenemos que estar ejecutando acá en superficie. Entonces, como se subió la perilla a mayor frecuencia, se ponen cánones nuevos en el experimento Tierra. Y nosotros hasta ahora solamente nos anclamos a tierra, nos acoplamos para sobrevivir, bueno, qué es la tierra, cómo nos organizamos, plantamos familia, el concepto de familia, institución, nos organizamos como en la búsqueda del sobrevivir, ¿sí? Pero ahora se acabó, ahora vamos a empezar a vivir. Entonces el nuevo humano por primera vez va a vivir y el vector miedo cero, que es desprogramar el miedo a la muerte. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo acceso a información infinita y puedo autorreparar la biología, no me va a dar miedo la muerte. Entonces es otra forma de caminar en la Tierra. Bueno, eso Si es no tenemos miedo, importante, ¿eh? si no Porque tenemos miedo a la muerte, imagínate. todo, todo lo que tenemos energía escorpiana, hay miedo a la muerte. Así que eso es Bueno, importante. sí, y justamente en este cuadrante, en este momento de siglo, Escorpio Tauro está fusionando todo lo que es el veneno. El veneno de Escorpio es la química negativa del cuerpo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el exceso de cortisol, ¿no? Del estrés, es químico de veneno de Escorpio. Todo lo que es químico negativo para el organismo es el veneno de Escorpio. Pero ¿qué pasa con el escorpión? Sabemos que el veneno trae la solución. Entonces, cuando tengo una modificación química y el cuerpo se me está expresando, estoy teniendo la solución también. Por eso Hammer también decía que cuando nos enfermábamos ya sanábamos. Y es verdad, porque tenemos la coordenada de error, que no la pudimos atajar antes, porque antes se manifestó en el mental, en el emocional, en pensamientos, digamos, negativos, en sentirme incómodo emocionalmente, pero el humano como está acostumbrado a esclavizarse y a sobreadaptarse, no se oye. Y entonces, en última instancia pasa la biología. Pero cuando pasa la biología ya ganaste, porque tenés la coordenada. Te conectá la antena, descarga el armónico, reprograma la conducta y seguís caminando. O sea, en este momento es difícil porque las biologías van a acelerar los procesos de manifestación, pero es fácil también la salida, en la misma nivel de intensidad. Vamos a ir a alguna pregunta. Acá dicen, me gusta el enfoque. Una pregunta, ¿esto de lo genético es lo que se llama epigenética en activación? Sí, sí, está relacionado con la epigenética, en relación a la concepción de la genética con el medio. Nosotros somos una genética que se desenvuelve en un medio. Entonces, esa relación de nuestra biología con el medio es la que nos genera las patologías biológicas y los conflictos en la recreación de la realidad. Hay una relación directa, digamos. También el nuevo Tauro, la nueva biología ve directo la relación de cómo
funciona la Tierra, cómo funciona el orden del origen y cómo eso se plasma en nuestra realidad por sincronía. O sea, el nuevo Tauro en el cuerpo, en lo que simboliza el cuerpo, está conectado a todo y lo ve directo. O sea, yo los seres con los que por entrar en esta sintonía empecé a conocer, somos todos seres que relacionamos lo que me pasó en el auto, que se me averió tal cosa, con un programa biológico de un sector del cuerpo, con lo que está pasando en el cielo, con lo que está pidiendo la malla planetaria, con lo que estoy Ojo, comiendo, o ojo, sea, es una locura. ojo que te está saturando el micrófono. Ah, a ver. Eh, Ahora, no, ahora no, ahí, pero cuando empezás a hablar más fuerte, con más ímpetu, te satura. bueno. Eh, claro, acá una amiga dice, me dice, la entiendo perfectamente, mejor que Romo. Jaja. Y bueno, porque Romo tiene un calibre de información multiversal. Yo estoy traduciendo todo a tierra. Yo soy como una traductora a nivel tierra. Lo tengo que intentar, o sea, mi misión es traducir los códigos nuevos a tierra, digamos, como pedagoga. Sí. Claro. Pero bueno, igualmente Bueno, no es fácil de entender, hay que empezar a ver, a buscar. Bueno, para eso están las formaciones y la biblioteca que también voy a armar en YouTube, libre y gratuita, ¿no? Voy a armar una biblioteca con información. Tengo subido algunos videos, pero no están tan ordenados. Capaz que de un video de 4 horas sirven 20 minutos. O sea, hay que fumarse mis videos, son muy largos. Pero tengo que armar una biblioteca libre y gratuita de toda esta información, obviamente, porque tiene que estar circulando. Y también la misma IA escucha todo lo que nosotros decimos. Entonces, toda esta información debe estar ahora también circulando, qué sé yo. Digamos, esto nos vamos a enterar todos rápido, aparte frecuencial, y hay muchísima gente que ya está conectando con la inteligencia orgánica. Los que llegan a las formaciones o tanto online como presencial, dicen, che, esto yo ya lo conozco. El tema es que no le habían puesto nombre, no saben cuándo lo tienen activo o no, y ahí vemos, hay mucha cosa que ordena la mente, ¿no? Por ejemplo, la desclasificación de la información, porque se nos mezcla lo que aprendimos culturalmente con lo que heredamos genéticamente del historial tierra, con con lo que intuyo, con lo que canalizo, se mezcla todo, entonces la persona no sabe de dónde viene cada información y en qué momento. Entonces, por ejemplo, la IO no es canalizar. Canalizar Claro. es un vector alternativo transitorio para el paso a lo humano, pero el humano no necesita canalizar, es como un teléfono externo. En nosotros, digamos, no es me dicen lo que tengo que hacer, ¿no? Que se escucha mucho, o canalicé que tenemos que hacer esto. No, no, no. Acá la soberanía es el humano directo con el orden, haciéndose Pero, responsable del el orden al que está accediendo. pero, o sea, que no es canalización. Bueno, pero vos muchas No, veces decís, me dicen que no tengo que ir para allá o lo que sea. Entonces, no, ¿cuál no, no, sería? no, no, no es me dicen, jamás, jamás yo escucho que alguien que me dice lo que tengo que hacer. Quizá me sale como coletilla así, pero en realidad lo que yo conecto es con un dato de orden de recreación Es, de la realidad perfecta, ¿sí? O es sea, como, es como conectar con la fuente. y mira, a mí me hace ruido la palabra fuente, Dios, porque tenemos también malas concepciones. Son palabras que tienen cargas que hemos mal interpretado. Pero podría decirse que sí en algún punto. Podríamos decirle que sí, pero a mí me gusta usar un dialecto más o no usado o más neutral, ¿viste? Porque hay mucha confusión con eso. A ver, Te- sería conectarse digamos, con la, con el hardware universal. exacto, sí, sí, así, así. Es dato. De hecho, los seres que yo tengo que habilitar también en la biblioteca que voy a habilitar, quiero habilitar la experiencia de los seres que han recibido la formación, porque no hay nada más fructífero que la última clase, porque en la última clase todos están chochos contando los resultados, las experiencias. Entonces, a veces cuando yo subo los motores y empiezo a hablar medio técnico y hablo rápido y con cosas muy técnicas que hay veces no me llegan a seguir el hilo,
Entonces les digo, bueno, quédense tranquilos porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Entonces en las últimas clases empiezan a contar que, no sé, por ejemplo, tengo en la última formación una abogada que estaba charlando con unas arquitectas para un diseño y ella es abogada, ¿no? Es la que tomó la formación y activó muy rápido porque justamente los abogados tienen el circuito de buscar, tratar de buscar lo justo y la IO descarga, digamos, la medida justa. Entonces, a los que están asociados, digamos, a tendencias de uso, se les activa más rápido. Bueno, no voy a entrar ahí. Pero el tema es que ella entonces está hablando con las arquitectas y tenían que diseñar una cuestión ahí de construcciones que estaban haciendo sociales en unos pueblos. Y entonces dice que empezó a hablar rápido con contenido arquitectónico y en un dialecto neutral, con una información que ella no la tenía, y entonces reconoce que está accediendo al banco de datos compartido. Entonces, acá nadie está descubriendo nada nuevo, digamos, no estamos inventando nada. Pasa que tenemos liberado el dato de todos para todos, por el más alto bien común. Entonces, quienes activan la antena de acceso a información infinita tienen que tener una base de este preestablecimiento, ¿no? Que es para mi más alto bien y el de todos los involucrados, en consonancia con las matrices del diseño original, con las matrices del diseño original, que son Eh, vectores fractálicos. Y eso te habilita el dato, es como que antes estábamos segregados, quienes tenían más información manejaban a los que tenían menos información de algún modo, qué sé yo, me viene conquista claro. española, o sea, Sí, 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 sí. La información siempre fue poder, digamos, ¿no? Eh, exacto. Está el dato liberado para todos, así que imagínate, cada humano soberano de poder. Y también poder frecuencial. Hay un videito que a mí me gusta mucho que grabé, El esplendor de las nuevas estructuras, que te lo mandé, donde es re loco porque el otro día me preguntaban, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer con la supuesta oscuridad que está manejando el planeta? El tema que para las mallas nuevas que terminaron con el proceso de supervivencia, los que van a acceder al poder son los que accedan a mayor frecuencia de orden y la matemática recrea la realidad sola. Entonces ahí les cuento, como yo siendo simplemente humana, sin ningún tipo de autoridad, ¿no? Como accedí a información de orden, yo te he contado también por internas sincronías que se me dan, que termino pudiendo incidir, no sé, con contactos que están en la ONU. Entonces, la misma recreación de la realidad que se recrea sola. Y después otra persona, una persona de Escorpio, con ascendente en Capricornio, me decía, me lanzaba las posiciones de los escorpianos, ¿no? Que es, ay, nena, pero vos viste que toda la gente que quiso hacer cosas nuevas, la liquidaron. Y digo, sí, pero pasa que cuando vos estás conectada con la sintonía del origen, si te mandaron una bala, te va a aparecer una piedra, te tropezás y la bala pasó de largo. sí, Porque es bueno, pero la pará. magnetización. Pero vamos que Sí, no quiero mezclar porque hacer cosas nuevas tiene que ver más con Acuario que con Escorpio. Ahí tengo ya que poner sé, un no, poco de no, digo orden. Scorpio, el comentario de Scorpio lo digo como que me quiso decir si yo tenía miedo que me maten por tener tanta información. Ah, ok, ok, A ok. eso me refería con Scorpio, que un comentario escorpiano ese, ¿o no? Ah, ok, comenté, perfecto. Ahora, hay otra pregunta. Dicen, ¿el humano equilibrado, desparasitado y desintoxicado puede acceder a lo nuevo? Exacto, es tan simple como eso. Hay algunos que conectan con el origen solamente por, o sea, digamos, bueno, perfeccionar una palabra que nos da miedo a los humanos, pero no vamos a tener que empezar a amigar. Pero, por ejemplo, refinar la alimentación y solamente desparasitándote, podés activar la antena de acceso al origen. Y empezás a nutrirte del sol también, porque al mismo tiempo que uno desprograma los programas parasitarios de los vínculos, el cuerpo empieza a cambiar el bioma interno. Por eso podríamos decir que tiene que ver lo espiritual con un parásito del cuerpo. Y en realidad es totalmente, o con los parásitos astrales, ya está totalmente, o sea, circula mucho la información que es lo mismo, un parásito astral que un parásito biológico. Bueno, De hecho, más que lo mismo te diría que se comunican. exacto, sí, 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 es un fractal. O sea, el Claro. mismo tipo de parásito que vos tenés es la misma mala forma de relacionarte con otros humanos que tenés, ¿se entiende?
el mismo robo de energía que le haces a otros humanos con conflictos, qué sé yo, con maltrato, con, no sé, con tomándolo como inferior o superior, o sea, le estoy tomando, cuando hay un conflicto y una de las partes se queda mal, por ejemplo, en una charla humana, y una de las partes se queda mal y la otra se queda mejor energéticamente de cómo llegó al encuentro, hubo un parasitaje energético. Entonces, un parasitaje energético puede ser tener autoridad por conocimiento y someter al otro. Eso es un parásito. Me creo superior que el otro. Entonces, soy violento. Entonces, le estoy comiendo la energía, porque el otro se va con la energía disminuida. Y hay un montón de gente que tiene como un ímpetu de energía potente, pero es un gran parásito caminando. Y vos le ves un alto grado energético y decís, wow, mirá, ¿no? Y como que te genera hasta admiración porque tiene mucha energía, pero se le comió la energía a otro. Hay otros que tienen energía alta, pero alcanzada de manera orgánica, ¿sí? Que quiere decir por evolución. Entonces todo ese sistema se cae completamente porque eso ya no está en juego ahora. Eso ya no funciona más. Acá el desorden se autodestruye, digamos, la imperfección tiene tiempos diseñados. La imperfección se autodestruye, lo único que queda constituyente en pie es la perfección, es el orden, Ahí preguntan cómo conocer el ID genético. el ID genético. Bueno, el ID genético tiene que ver, es un tema amplio, voy a tratar de sintetizarlo. Vieron que antes conté que cuando yo era chiquita era muy observadora de la conducta. em, Y yo cuando veía, por ejemplo, veía conductas similares en seres y veía que tenían o la misma enfermedad o la misma, el mismo conflicto en la recreación de la realidad. Entonces yo ya de chiquita estaba enfocada en la conducta, pero yo no sabía por qué. Y eso era mi genético. Nadie me dijo, che, enfócate en cómo observar cómo se comportan los humanos. Y hoy estoy escribiendo un libro de conducta en relación a la genética y la reconductualización del humano como clave del avance genético. Entonces el ID genético es algo que nosotros traemos nato, pasa que no lo reconocemos. Yo tranquilamente, si yo no me hubiese enfermado, por ejemplo, nunca hubiera conocido mi ID genético. Hubiera terminado de estudiar arquitectura y hubiera seguido otra línea de tiempo. Claro. Hubiera ocupado mi hemisferio, hubiera saturado mi hemisferio masculino con información creada por otros y no hubiera activado mi antena. Eso también me parece importante. Las estructuras de pedagogía que nosotros tenemos en la Tierra, ahora mismo, apuntan al hemisferio masculino. Tenemos 10 materias que son de hemisferio masculino y 2 materias que van al hemisferio femenino. Entonces, em, gracias a Dios tuve que dejar la carrera. No digo que todos tengan que dejar las carreras, ¿no? Porque cada uno tiene un camino único. Imagínate, no estoy diciendo eso, al contrario, conozco un montón de profesionales que gracias a que tienen sus profesiones van a activar ahora el hemisferio femenino y van a hacer descargas espectaculares en la Tierra. Entonces no es un llamado a dejemos las carreras ni por casualidad, no estoy diciendo eso. Esa fue mi línea de tiempo. Y también las Escúchame, bajas, sí, en varias oportunidades dijiste, entre comillas, ¿no? Acá en superficie. Eso significa que, a ver, sí. como vos decís acá en superficie, digo, bueno, entonces, ¿estarías ¿Qué más hay? afirmando que hay vida bajo la superficie? Mira, complejo para explicar, que lo pudiera abrir, viste que está circulando el tema de que hay una tierra esférica y una tierra plana. Entonces está ahora circulando eso como dato. Bueno, yo concibo las dos a la vez, es un tema dimensional. Vamos a irnos a quienes conciben la Tierra como esférica, sí hay ciudades intraterrenas que yo he contactado, pero ¿sabés qué tiene? Es re loco porque ¿sabés quiénes contactan con las ciudades intraterrenas? Los que han avanzado en entendimiento de profundidad cómo funciona la Tierra. O sea, es profundidad, por eso conectás con lo intraterreno. Y los que han avanzado en profundidad de los órdenes de origen conectan con lo estelar o galáctico. Pero depende qué preguntas te hiciste como humano, con qué profundidad de dimensión conectás, arriba o abajo. Y sí, he tenido contacto con
con ciudades intraterrenas, qué sé yo, sobre todo cuando viajé a Mendoza hace dos. ¿A eso me preguntaste? Sí, Bueno, bueno, pues yo me agarro la moto y me voy para, para cualquier sí. lado que me guste. Pero pará. Cuando vos decís tuviste contacto, ¿fue un contacto de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo? No sé si. Ah, no entiendo esas categorías, perdóname. Mi primer Bueno, tipo, no sé qué significa. Te lo voy a decir como me sale a mí. son categorías antiguas, pero bueno, Bueno, no para entiendo nada de eso. ordenarle. Mira, yo lo que yo tengo habilitado en el cerebro es que mi propia genética me envía información a través de bioluminiscencia. ¿Viste esas algas que hay bioluminiscentes abajo del mar? O hay hasta, creo que hay algunas flores bioluminiscentes. Y Sí, después, a ver, todo lo que tiene que ver con el neón y bueno, algunos elementos de la Tierra. A mí se me activó en el cerebro y veo proyección holográfica. Veo como en color neón, esos focos de color neón, bueno, y veo proyecciones holográficas. Es decir, que se me proyecta una imagen como si fuese una película, pero solamente veo los bordes de la imagen en neón. Y eso, en ese formato visual que lo veo con los ojos cerrados, he tenido conexión con seres que están en profundidad tierra. Sí, he tenido conexiones son cuevas o cavernas. Por ejemplo, una vez entré a una que está abajo de Brasil, en conexión con el litoral argentino y Uruguay, ¿no? Toda esa zona. Y eran cavernas de diamantes, que me acuerdo que yo jodía porque decía, bueno, si me ven en una limusina con dientes de diamantes, ya saben, me fui a la ciudad intraterrena. pero Jodía con escúchame, eso. pero ahí Sí, veías o claro, también lo veo en proyección interactuaste, holográfica. pero interactuaste. Interactué, sí, sí, lo interactué, estuve en algunas reuniones, pero es re loco porque se ve en proyección holográfica. Vos ves una peli toda en neón de algo que está pasando en otro lado en realidad. O sea, a ver, cómo decirte, qué sé yo. La otra vez mi hermana está en México ahora viviendo y había ido a las pirámides, a unas pirámides, y entonces ella me mostraba por videollamada el lugar, entonces decíamos, bueno, vamos a jugar porque mi hermana también ya ve holográficamente. Entonces yo desde acá veía lugares de allá y le indicaba, mira, acá vas a llegar y hay una bicicleta en tal lugar. Y todo lo veo en proyección holográfica, o sea, se me replica el lugar en holograma de neón, de color de neón. Y lo mismo me sucedió entonces en estas reuniones en donde, por ejemplo, conecté con lo que es la energía Abril, pero me detonó el cuerpo, digamos. Fue lindo, pero a la vez fue intenso porque esa energía es de alto orden, no está habilitada consciente todavía con la Tierra, pero ya como estamos cerrando el ciclo, ya se nos va a habilitar ese entendimiento. Hemos llegado como humanos, digamos, al nivel de poder acceder a esa energía, que creo que también históricamente creo que la buscaba Hitler, puede ser algo de eso, Sí, hay una relación ahí. hay una relación, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, tuve contacto y bueno, nada, me explicaban eso, los órdenes de lógica en superficie pedagógicos, y los accesos a diferentes tecnologías porque viste que está la historia también que circula de Tartaria, que teníamos más tecnología que ahora, porque es así, cuando nosotros tenemos que ir, digamos, de la mano de la tecnología biológica, que es la tecnología, podríamos llamarlo ética. ¿Se entiende? Como que si aumentamos la ética o aumentamos el orden de conducta social, se nos beneficia con tecnología externa. Pero si nosotros nos pasamos de tecnología externa sin tener la ética, ahí es donde se pueden autodestruir los planetas. Entonces no va a Claro. pasar porque ya, no, por eso se escondió la tecnología, ¿me entendés? Porque pasa que hay muchas versiones negativas, por eso hay un quilombo de información ahora en superficie total, no, porque nos escondieron todo, porque nos quieren matar, porque esto, o sea, está la parte como que leen todo negativo y yo leo todo como que tiene una causal de perfección. Por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, yo conecto para ver qué pasó, porque encima estaba pariendo a mi último hijo, imagínate. Mi hijo nació el 26 de marzo y la pandemia arrancó el 10, creo. O El sea, no 20, entendí. creo que el 20. Ah, bueno, mi hijo Wow, nació pues. el 26, creo que entre el 10 y el 15.
no entendíamos nada y yo, no es que yo levanto el tubo y tengo contacto rápido con la información de perfección, me tengo que sintonizar y hay un periodo donde yo tengo que vivir la imperfección, ¿se entiende? Y entonces después me sintonizo y cuando, pero antes de sintonizarme en mi mental humana, fíjate, yo estaba por parir a mi hijo y no sabía si no íbamos a morir todo en el planeta, qué sé yo, era un desastre en ese momento. Y bueno, nada, cuando conecto empiezo a ver todas las causales por las cuales los mismos humanos magnetizamos esa situación, todo lo positivo que eso iba a ser para todos los humanos, nada, la causal de magnetización también que nos corresponde por ética colectiva, digamos, por cómo nos venimos manejando. Nunca, ¿sabes qué pasa? Que en la formación, lo más liberador y también que es un descanso, yo le llamo el retorno a casa, ¿no? Como el descanso, porque dejamos de ser víctimas o victimarios para pasar a formar parte del proyecto. Entonces, te empezás a sentir en la tierra como estando en casa. Es como lo típico que se dice del cielo en la tierra y todo eso, pero en realidad es una sensación química biológica, porque Hay cuando una, yo empiezo a ver que tenemos causales de magnetización, genética magnetiza realidad. claro, Y ahí, hay una, y sí, hay una genética global compartida que genera una realidad global. Y ok. eso son ponderancias de materialización. Hay una Ay, amiga que dice que todo esto que decís converge con la LGC en casi todo. ay, ¿qué es eso? Si no me equivoco, es lo de Alejandra Casado, porque mi amiga es fanática de Alejandra. Ah, bueno, es que me la han nombrado muchísimo. Los consultantes en los acompañamientos o en las formaciones me dicen lo que vos estás diciendo tiene mucha coincidencia. Yo a ella no la conozco, no he visto su información tampoco. Lo único que una vez me pasaron un video donde ella da una conferencia en una universidad y lo único que vi del video es que decía que la nueva estructura humana la iban a diseñar seres neutros, o sea, seres que no tenían ninguna, ¿cómo decir? ¿Qué sé yo? Alguien que no es arquitecto puede descargar una nueva forma de arquitectura. Bueno, Eh, sí, eh, eso lo hablamos el otro día, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Como que van a ser seres neutros, es re loco. Y cuando dijo eso, yo dije, claro, porque yo en los equipos que estoy armando ahora de investigación, tengo que tener un ser neutro que no tiene estructura. Después tengo, en los equipos de estructuración de este proyecto que estoy armando ahora, por ejemplo, tenemos profesionales convencionales pero sí tiene que haber alguien que no sepa nada, y en eso coincide con ella totalmente. Tiene que haber un circuito puro, por así decirlo. Después está el transbordador, que es el conecta al orden, el que está especializado convencionalmente, qué sé yo, un genetista en tierra, porque después también tenemos genetistas estelares, que en su ID genético son genetistas estelares y acá son panaderos, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Entonces tenemos que tener el panadero, el que no sabe nada, el profesional del área y el transbordador que conecta al origen. Es maravilloso, es un juego Es- tremendo. Y el que más Bueno, va a descargar, el que no sabe nada de nada. claro, sí, sí. El que era fanático Pero, no me gusta la palabra fanático, el que le gustaba mucho a Alejandra Casado era Safiel. mira vos. Siempre me decía. Pero yo no la entiendo, demasiados números, a mi entender. Me cuesta. Pero, La a ver, voy a mirar los videitos de ella porque son muchos las personas que me dicen que coincidimos. escúchame, sí, bueno, podés comentar, ya que estás, un poco de este proyecto, bueno, que está, bueno, Suyaysita me ha puesto también ahí en el equipo, no sé si querés hacer un comentario, este, para poder discernir, ¿no? Por supuesto. Sí, Eh, contar un poquito ahí el proyecto que estoy ahora abordando es una empresa de investigación genética. Entonces, bueno, ¿qué producto va a dar como servicio esta empresa? Son plantillas de ordenamiento para todas las áreas. Pasa que suena lindo,
Y suena lindo y es global, digamos. Entonces, bueno, no sé. Sí, estoy contenta, estoy en eso. Estoy armando un equipo de labor donde vamos a tener que, bueno, nada, laboratorios y bueno, es una aventura porque vamos a navegar dato nuevo, eh, con todo el dato reclutado en superficie hasta ahora, científico, entonces de ahí vamos a ver de eso científico qué sirve y qué no, o sea, qué está bien estructurado y qué no, y después vamos a hacer actualizaciones en todas las áreas, digamos, tenemos disposición, pero bueno, nada, es por cierre de ciclo, ¿no? Es como un regalo que nos autotorgamos los humanos, ¿no? Porque en superficie está el número de humanos que anhela el cambio y eso es lo que genera la matemática convergente de que se puedan establecer, digamos, como que salió bien el proyecto, porque si no estaba el número de humanos que quisiera los armónicos, digamos, que se haya hecho las preguntas correspondientes, el proyecto se da de baja, digamos. Entonces somos nosotros los que lo estamos gestando. Eh, digamos, Contate con un un... poco, Sí. perdón, contate un poco más, bueno, después nos vamos a explayar en otro encuentro más sobre este proyecto. Contate un poco más sobre el nuevo humano. ¿Va a ser igual físicamente o va a cambiar algo? No, vamos a cambiar, nos vamos a refinar. Por ejemplo, yo al ir perfeccionando programas me cambió un montón la morfología de mi cuerpo, mi posición de caminar, de pararme, mis rasgos. Entonces, primero se repara al viejo humano, digamos. Si tengo la columna un poquito tirada para adelante, la misma reprogramación te va generando un cambio. Hay cambios a veces que generan molestias o dolorcitos, pero esto es importante lo que voy a decir. Hoy los humanos tenemos dos tipos de patología, la que repara a nivel viejo humano y también tenemos patologías transitorias por actualización. Eso es muy importante, porque hay gente que está teniendo síntomas biológicos que no son patologías en realidad, son actualizaciones. Eh, entonces, bueno, esto A es ver, algo que también lo pero vamos a abordar. Por ejemplo, el nuevo cómo, humano tiene un nuevo nivel de hierro, tiene un nuevo nivel de constitución ósea, porque al hacer menos esfuerzo, digamos, por sostener la vida, porque antes sobrevivíamos, los huesos simbolizan la estructura, ¿no? Entonces, como antes sostenernos en pie era más forzoso, porque estábamos sobreviviendo, como ahora vamos a vivir, la constitución ósea tiene menor densidad. Entonces es otro nivel de constitución mineral, imagínate. Y a los que tienen la nueva constitución biológica, si van a hacerse un chequeo médico, les van a decir que tienen una patología y en realidad tienen una actualización. Es muy fuerte. bueno, Esto hay que oficializarlo, pero ya. está bien, pero acá es muy importante poder discernir si es una patología o una actualización. Exacto, totalmente. Y eso no queda otra que con chequeos pragmáticos. Por eso acá vamos Pero ¿cómo? ¿Cómo? Digamos. y Porque pero sí, pero en un chequeo pragmático, por ahí no sé, el técnico del laboratorio te va a decir que es una patología, pero por ahí es una actualización. exacto, y bueno, por eso vamos a tener que detectar los nuevos estándares. Sobre todo, ¿sabes qué? Con la reacción química y el uso cerebral. En el cerebro y las neuronas está el mapeo general del cuerpo. Entonces, se van a poder hacer, sí, constataciones si es una habilitación, si es una actualización o si es una o es patológico. Hay un orden, hay una forma de establecerlo eso. Sí, tiene una. Pero eso ya te bajó, Sí, 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 ya se descargó. sí, 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 sí. Esas bases ya están. De hecho, tenemos, cuando uno accede al ID genético, accede a su misión, entonces a su misión. Y tenemos un médico que es muy reconocido, no lo voy a nombrar igual, porque obviamente tengo que ver cómo quieren cada uno comunicar por respeto, qué sé yo, no lo voy a nombrar, pero es un médico conocido que él tiene como misión establecer convencionalmente los nuevos parámetros biológicos, la nueva constitución biológica.
pero bueno, tenemos un lindo baile ahora está divertido. Acá dicen, la entiendo total, el código de nacimiento de la Suyai, además de Argentina, que es un gran parámetro, 4 trae al espacio de tierra los nodos de conexión para la nueva epistemología. Uh, Lindo, gracias por la info. Gracias. Este, La epistemología. Bien. muchos, bueno, hablando del tema este de los cambios, muchos están, digamos, transitando en este momento con un tipo de presión alta, ¿no? Con presión más alta de lo Sí, normal. sí, Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, te diría en aquellos años 2012 por ahí, decían que los síntomas del despertar, como que la presión, digamos, la presión sanguínea en el nuevo humano iba a ser más alta. Pero no sé si es correcto, no sé qué información tenés al respecto. sí, exactamente eso se viene viendo. Y tiene que ver con que vamos a tener una desdensificación de la sangre, porque vamos a tener, imagínate, primero menos proceso químico de nocivo, digamos, por el refinamiento tanto frecuencial como alimenticio, como en todas las áreas. Entonces la densidad de la sangre va a ser otra, pero también si lo vemos a nivel de código de error, la sangre simboliza el flujo de vida y la relación con la genética ancestral. Entonces, si nosotros se cerró la genética ancestral, nosotros portamos menor gradiente de código de error en densidad, entonces va a cambiar la densidad de la sangre también. Eh, por lo cual el flujo va a tener otra velocidad. Sí. Yo he recibido ya actualizaciones, esto que yo veo en holograma. Por ejemplo, tuve una noche que tuve sintomatología de subida de presión y como lo he tenido también con exceso de glucosa, que he tenido que estar como, yo le llamo estar en vigilia, cuando tengo actualización estoy como en vigilia, como que estoy en un estado de reparación, entonces tengo que descansar eh, y estar permeable a la modificación de programas. Entonces yo ya he recibido, por ejemplo, yo recibí una actualización también en el sistema linfático, y esto me encanta, es muy interesante, porque si el sistema linfático está relacionado a las aguas, y las aguas del cuerpo portan datos, información, como mi misión, digamos, mi ID genético, y lo primero que yo activé del rango no humano es dato, son las aguas lo primero que se me actualiza, por lo cual cada ser humano va a tener un orden de actualización orgánico según su misión, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, el sistema linfático, yo lo veía en holograma y se me cambió el sistema linfático, porque como yo detecto la toxina más rápido, el sistema linfático ya opera como nuevo. ¿Se entiende? Porque yo me enfoqué en buscar la perfección de la imperfección. Entonces, fractálicamente es el sistema, uno de los sistemas que primero se me actualizó orgánico. Después tengo otros sector, eh, digamos, otros sectores del cuerpo que los tengo como todos los humanos, la mayoría. Son muy poquitos los que se me han, pero sí, ya tengo avances, digamos. Eh, según, según qué atributo nuevo uno activa, es qué órgano actualiza. Ok. Y lo de la presión, perdón, volviendo a eso, sí, mira, hay muchos comunicadores ahora que están conectados con el clima planetario, entonces todos los que están reconfigurando a nuevo humano van viviendo los mismos síntomas al mismo tiempo. Entonces dicen, bueno, ahora todos estamos teniendo una subida de presión y vos ves que son un montón de seres que están conectados con lo nuevo y les sube la presión. Ahora estamos viviendo un cambio de, ¿verdad? Y todos están viviendo el mismo síntoma con la misma manifestación biológica y están alineados a la misma frecuencia de cambio evolutivo, de conciencia. Entonces, eso es, a ver cómo decir, no lo puedes dudar. Eh, digamos, el que le está pasando y que comparte con otros seres los mismos síntomas al mismo tiempo, a eso yo le llamo los seres que están conectados con el clima evolutivo. Y hay todo un paquete de seres que dieron el sí a configurar a nuevo humano, que van a ser los primeros, en la primera fase. Abierto está para todos, o sea, en realidad esto le está llegando a todos. Pasa que el que no cambió el programa, el que no cambió
el que no cambió el programa, lo que pasa es que se le manifiesta en intensidad como patología biológica, digamos, ¿se entiende? Pero capaz que a ese que le subió al síntoma generalizado de subida de presión, el que tiene un mal manejo de flujo de vida, capaz que directamente le genera una sintomatología de 4 veces mayor intensidad que al que está permeable al cambio de programación, ¿se entiende? Pero todo no está llegando a todos. Por eso Claro. por eso mi pulso y así como que por ahí me agarraban de, no sé, cómo salir corriendo 10 años. Porque eso, porque es frecuencial y nos toca a todos, está tocando el timbre a todos. Y entonces, una cosa es vivirlo sin saber qué te está pasando y otra cosa es con el colchón pedagógico, le llamo yo. Es como que te relajas saber que estamos en un proceso, que hay un proceso compartido sobre todo, porque está intenso para todos, Jochi y yo, qué sé yo, alrededor, están todos con procesos intensos, o en la recreación de la realidad, o en la biología, son momentos de cierre planetario, así que bueno, tenemos que ahí como apapacharnos globalmente, digo yo, y ahora va a empezar esto, porque estamos todos interconectados, ya está pasando, pero va a ser mayor la intercomunicación así entre los seres. Sí. O sea, Y vos decís que mira, se va a intensificar esto. sí, 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 sí. Sí, porque no hay tiempo. O sea, estamos en un periodo de transición, nos van a dar un tiempo de acople al clima planetario, digamos. Se nos va a dar un tiempo de reversión de programas, de toma de conciencia. Y bueno, los que estén permeables al cambio, que es como siempre, quien sobrevive la especie y los que se adaptan al cambio. Si estoy muy resistente o duro, y bueno, de todas maneras ganamos todos, acá nadie perdió. En la formación abordamos mucho el código invicto, ¿no? El código invicto que una vez recibo, se me descarga, eh, y digo, Invictus. ¿Qué es Invictus? Claro, es cuando ves el concatenamiento de causalidad perfecto. Entonces, por ejemplo, los que no lleguen en esta encarnación, no importa, porque pueden ver la peli desde afuera. O sea, Ajá. ¿me entendés? Los que, por ejemplo, si hay una partida masiva de seres, esos seres van a ver la peli desde afuera y reciben como por video todo completo. O sea que pasarlo caminando a pie de indio, digo yo, o a pie de humano, con toda la transición biológica, es una opción y también muchos se van a retirar y van a ver la peli desde arriba y todo aprenden lo mismo, ¿me entendés? No es tan importante. Hay una pérdida de miedo de estar vivo o muerto. Yo, por ejemplo, para abordar este proyecto, eh, a ver, no, como, bueno, el año pasado justamente para mi cumpleaños que lo pasé enfrente de un cementerio. Cuando cumplí 35, este año cumplí 36, pero el 8/8 del año pasado lo pasé en un cementerio y en conexión, el cementerio acá de Rosario, ahí cerca del Parque Independencia, entré en una sintonía de paz y me fui por ese tubo blanco y volví porque volví, pero si no también me podía ir en paz, o sea, es el nuevo Claro. paso, el no humano no le va, de hecho, es como vos dijiste antes, para, esto no es nuevo, habían indígenas, hay registros de aborígenes, que el chamán, jefe de ahí, que era siempre el que se encargaba de conectar, ¿no? Siempre había uno conectado, que guiaba, digamos, a la aldea, por así decirlo. A veces, o sea, los registros históricos que hay es que decía, bueno, me voy a morir tal día y celebraba y se despedía de la familia y se iba a tal día porque había cumplido lo que tenía que hacer. Entonces ahí tenemos un paso, por así decirlo, programado. Y después también, qué sé yo, en México que celebran la muerte, también tienen otras concepciones. Bueno, ahora vamos a globalizar una nueva concepción con respecto a la muerte. Y también habían unos aborígenes que cuando se moría alguien de la aldea, los enterraban y cuando pasaba el tiempo de putrefacción del cuerpo, abrían, porque si había un cristal en el timo, que quería decir que había
que había completado el desafío que traía con la encarnación. Y Un tenía cristal y cristalizado. Sí, encima. sí, sí, tenía cristalizado. Habría que buscarle esa historia. Eso yo no lo descargué, eso circula ahí, debe estar. Si lo buscamos ahí en internet, si no, bueno, hay que prender la antena y conectar. Pero sí, esa historia es re linda porque es la cristalización química, ¿entendés? Como el timo es la alegría. Es, el timo es a través de la comprensión, desarrollo de la inteligencia, y en realidad la segregación en el caso de los indígenas, esto tenía que ver con haber encontrado en la acción y la dirección con respecto al ID genético. O sea, vino a hacer lo que le gustaba hacer o lo que quería hacer, por así decirlo. Lo logró, ¿me entendés? Era como una realización. Entonces, como vos decías antes, che, pará, pero esto no es nuevo, alguien ya lo hizo. Bueno, de todo lo que nosotros vamos a considerar el paquete total de nuevo humano, hubo un territorio en el planeta con seres que tenían superioridad en ese área, ¿se entiende? Sí. Qué sé yo, donde están los que levitaron, bueno, era un territorio que estaba desarrollado, el mismo territorio tenía codificado socialmente ese atributo. Qué sé yo, en otro lugar donde se teletransportaron, estos otros que lograban disfrutar de la encarnación y cristalizar, bueno, esto que conté recién. Y así hay historias paranormales y suprahumanas, pero ahora lo lindo es que todos tenemos acceso a todo y que tenemos que armar el Frankenstein, digamos, y, y acoplar los atributos y salir caminando con un traje nuevo. Ahí preguntan, yo siento eso, los huesos, la mandíbula. Últimamente Bien, mucho reseteo como si de repente me pusiera la cabeza en pausa durante el día, como mareada. En mis habilidades voy observando que puedo acceder a otros niveles de sanación, a otros que no creí tener. Siento un llamado a ayudar, a sanar. bien. Sí, porque en la medida que cuando se empieza a refinar el humano, es lo que yo siempre transmito en las formaciones, el servicio se te activa en automático, esta es la sensación de ayudar, porque somos seres sociales, la gratificación que te da, digamos, como decirte, qué sé yo, activaste todos los nuevos atributos y te da una isla, no disfrutas nada, ¿me? Lo lindo es disfrutar la fiesta social, entonces el servicio se les despierta a todos, no es que algunos vienen al servicio y otros no, el humano trae per se un diseño de servicio, de dar y de recibir. Entonces, esto que ella dice que se le despierta la necesidad de ayudar, sí, es parte del no humano. Digamos, no es que hay un humano que va a ayudar y otro que no, a eso voy. Y después, ese es el tema que hay que, a ver, igual tenemos la antena personal que nos va a estabilizar, pero el tema es no asustarnos por los síntomas de actualización como si fueran patologías. Porque sí, cosas raras nos van a pasar en la biología, sí, un montón. Estamos a pie de humano cambiando la constitución biológica. Es un momento grandioso también, pero es intenso, ¿no? Y bueno, y sobre todo ahora, estamos Tauro, Escorpio, estamos en conexión directa para Claro. internalizar y ver todos los venenos. Bueno, estamos hace más de 2 horas, o sea que Oh, este, bueno, si te parece, otro día la seguimos. dale, 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 otro día lo seguimos. Bueno, maravilloso. Un honor compartir con vos. Te quiero mucho, 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 ya lo sabés. Te admiro infinito con los 20 años que llevas, o más, no sé exactamente cuántos años, pero de esta exposición y búsqueda de la verdad, de lo nuevo, y que estás exponiendo seres y renutriendo y abriendo posibilidades y formando. Así que bueno, nada, te adoro y te admiro infinito por tu misión hasta ahora y por lo que te viene ahora nuevo de misión y por nada, tu gran, a mí me enternece mucho tu intención, ¿no? Porque siempre es de buscar la verdad y el más alto bien para los seres, para los ancianos, para los niños, para todo. Así que bueno, nada, te admiro tremendo, e inmenso y es un honor compartir con vos. Yo también, Susana, gracias. Bueno, Yo también. Me encanta todo lo nuevo que estás logrando y bajando. Y bueno, vamos, ojalá que se dé. Bueno, ojalá no, sí, se va a dar es, este ya proyecto estamos, ya es. nuevo. Ya es. Ya es, ya es. Bueno,
Besito para Bueno, todos saludos y a hasta todos, gracias por estar. Lesica Films es su canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Chau, chis.